transcurrido 2 años del trágico terremoto del 19 de septiembre de 2017 y hoy te invitamos a realizar un recorrido por aquellos lugares que se vieron gravemente afectados y en donde incluso niños, adultos y personas mayores perdieron la vida. Es el caso del que se ubicaba aquí en Álvaro Obregón número 286 en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde bastaron únicamente 15 segundos para que el edificio se derrumbara y ocasionara la muerte de 49 personas y dejara a por lo menos 27 más heridas. En el número 2 de la calle Rancho Tamboreo, en la colonia Nueva Oriental Cuapa, el colegio Enrique Rebsamen registró la que fuera quizá la más dolorosa historia del sismo de 2017. Aquí, 26 personas perdieron la vida. Se trató de 19 niños y 7 adultos. ¡Entren a todos! ¡Se está escapando el gas! Una de las zonas de mayor devastación se ubicó aquí en el multifamiliar de Tlalpan. Aquel fatídico 19 de septiembre de 2017, en este lugar el sismo le arrebató la vida a 5 adultos y 4 niños, pero también dejó sin vivienda a cerca de 500 familias que a 24 meses después continúan esperando la reconstrucción de sus viviendas. Antes del sismo, en este predio marcado con el número 168 en las calles Bolívar y Chimalpopoca, en la colonia obrera, en este lugar había un edificio de 4 niveles que fungía como fábrica textilera. Aquí, el día del sismo, 21 mujeres costureras perdieron la vida y únicamente 2 pudieron ser rescatadas. Estamos viendo que un edificio se vino abajo como consecuencia de este movimiento telúrico registrado del día de hoy, 19 de septiembre, poco después de la 1 de la tarde. Este es uno de los edificios que mostró al mundo entero la magnitud del sismo. Está ubicado en la colonia Doctores y por fortuna no se vino abajo. Sin embargo, registró graves daños en su estructura, lo que ocasionó que tuviera que ser demolido y también reconstruido en su totalidad. Cifras oficiales revelan que el sismo dejó cerca de 12,000 viviendas afectadas y más de 400 edificios dañados. Y aunque la reconstrucción está todavía en marcha, eso no es motivo suficiente para que los miles de capitalinos afectados subsanen el dolor que llevan tanto en el corazón como en la mente. Con imágenes de Javier Martínez, Eric Pinto, 21 Noticias.